Hoy hablaremos acerca de la organización territorial en Bolivia, dentro de la Constitución Política del Estado. Cabe recalcar que existen organizaciones territoriales tanto políticas, administrativas, territoriales dentro de nuestra Constitución Política del Estado de Bolivia. Refrescando un poco la memoria, podemos ver las estructuras de la Constitución Política del Estado, que consta de 5 partes, 18 títulos, 55 capítulos y 411 artículos, el cual en esta ocasión vamos a tomar en cuenta específicamente la tercera parte, que es la estructura y organización territorial del Estado. Cabe recalcar que la estructura que maneja nuestra Constitución es del órgano ejecutivo y órgano legislativo, el cual va por la cabeza del presidente y también del vicepresidente en el órgano ejecutivo. En el órgano legislativo tenemos a los senadores y a los diputados. A esto en el ámbito central. Ya desglosándonos en ámbitos más inferiores, tenemos a las autonomías departamentales, que están gobernadas por los gobernadores y asambleístas respectivamente. A esto tenemos a los gobiernos autónomos municipales, que igual está conformado por el alcalde, alcaldesa como ejecutivo y a los concejales como legislativos. Sin dejar de lado que también tenemos el tema de autonomías indígenas originarias campesinas, que en lo posterior vamos a estar hablando un poco más de ellos. Tercera parte, estructura y organización territorial del Estado. Título primero, organización territorial del Estado. Capítulo primero, disposiciones generales. Emplasmados en el artículo 269, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. ¿Sí? La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por la voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en dicha ley, o sea, la Constitución Política del Estado. En ello podemos emplasmar que en el artículo 270 los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son la unidad, la voluntad, la solidaridad, equidad, el bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad y el resto que indica este artículo. Viendo el artículo 271, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la transferencia y delegación competencial. Hablando de las mismas autonomías, en el artículo 272, la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadora y ejecutiva. Todo esto se puede reflejar que va inmerso al gobierno autónomo de cada ámbito jurídico, jurisdiccional, competente y en sus atribuciones. Asimismo, el artículo 273, la ley regulará la conformación de mancomunidades entre municipios, regiones y territorios indígena originario campesino para el logro de sus objetivos. Tenemos también el 274, en los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referéndum. Tenemos la 275 que dice: cada órgano deliberante de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de estatutos o cartas orgánicas que deberá ser aprobado por 2/3 del total de sus miembros y previo control de
constitucionalidad. Entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referéndum aprobatorio en su jurisdicción. A esto podemos tomar en cuenta algunos de los ejemplos, ya que anteriormente ya se llevó a cabo referéndums de las cartas orgánicas en el país, no en todas las regiones, solo en algunas. Asimismo, podemos tomar el ejemplo de el referéndum aprobatorio que se dio en 2015 para los estatutos autonómicos y cartas orgánicas en cuanto a los gobiernos departamentales. Siguiendo en el artículo 276, las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional. Esto implica en parte que ninguna es superior a la otra. Capítulo segundo. Autonomía departamental. El gobierno autónomo departamental está constituido por una asamblea departamental con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo. O sea, nos dice que este gobierno autónomo municipal siempre va a estar compuesto por un órgano fiscalizador legislativo que se le llama la asamblea departamental. La asamblea departamental, en el artículo 278, estará compuesta por asambleístas departamentales elegidas y elegidos por voto universal, directo, libre, secreta, obligatoria, y por asambleístas departamentales elegidas por naciones y pueblos indígenas originarios, de acuerdo a sus normas propias y procedimientos. Estas normas propias los rigen de acuerdo a sus usos y costumbres de cada región, ya que cada región va indistintamente. En cuanto al órgano ejecutivo departamental, está dirigido por la gobernadora o el gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva departamental, que es la máxima autoridad de todo el departamento. Ya en el capítulo tercero podemos ver la autonomía regional. En el artículo 280 nos indica la región conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales que compartan cultura, lengua, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirán como un espacio de planificación y gestión. ¿Qué nos quiere decir? En el siguiente parágrafo nos indica: excepcionalmente, una región podrá estar conformada únicamente por una provincia que por sí sola tenga las características definidas para la región. A esto se le puede determinar que la región necesariamente tiene que ser una sola provincia, y en el marco, si estarían varias provincias involucradas, ya no se le llamaría como región, sino como un espacio de planificación y de gestión. En esto, en las conurbaciones mayores a 5.000 habitantes podrán conformarse regiones metropolitanas. ¿Qué nos quiere decir con regiones metropolitanas? Ponemos el claro ejemplo de Cochabamba, que está unida en la metrópolis Sacaba, Quillacollo y Cercado, que es una metrópolis, ya que en los tres municipios están entrerraizadas por la población de habitantes que tiene. A esto vamos: la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones. También cabe recalcar que donde se conforman regiones no se podrá elegir autoridades provinciales. ¿En qué indica esto? En que la región del Cono Sur, ponemos el ejemplo de Cochabamba, no tiene una autoridad elegida por esa región, sino que cada provincia tiene independientemente sus autoridades. A esto, para la región que
podrá constituirse en autonomía regional a iniciativa de los municipios que la integren, vía referéndum en sus jurisdicciones. Sus competencias deberán ser conferidas por 2/3 de votos del total de los miembros del órgano deliberante departamental, o sea, de los asambleístas. Pasando al otro punto, en el artículo 281, el gobierno de cada autonomía regional estará constituido por una asamblea regional con facultad deliberativa, normativa, administrativa y fiscalizadora en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo. Pasamos al capítulo 4, autonomía municipal. El gobierno autónomo municipal está constituido por un consejo municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo, presidida por un alcalde o alcaldesa. A esto podemos ver que ambos son elegidos democráticamente en urnas y asimismo vemos que el consejo llega a ser el fiscalizador y el legislativo del ejecutivo, que llegaría a ser el alcalde. Vemos en el artículo 284, el Consejo Municipal estará compuesto por concejales y concejalas elegidas mediante sufragio universal, lo que ya les recalcábamos antes. En los municipios donde existen naciones o pueblos indígenas originarios campesinos que no constituyan una autonomía indígena originaria campesino, estas podrán elegir sus representantes ante el Consejo Municipal de forma directa, inmediata, norma y procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. Si tuviéramos estas cartas orgánicas y tuviéramos estos pueblos indígenas originarios, también estarían incluidos dentro del Consejo Municipal, pero viendo todos estos procedimientos. La ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo de número de concejales y concejalas municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de acuerdo a la realidad y a las condiciones específicas de su jurisdicción, que nos trata de decir que cada municipio es diferente al otro, de acuerdo a su cantidad de habitantes y su densidad poblacional, tanto territorial, va a impartir cuántos concejales tendrá cada municipio. El Consejo Municipal podrá elevar el proyecto de Carta Orgánica, que será aprobado según lo dispuesto por la Constitución, lo que hablábamos anteriormente. Pasamos al capítulo 5, órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos. Para ser candidatos a cargos electivos de los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público. ¿Qué nos quiere decir? Tenemos 3 puntos específicos, que sería haber residido de forma permanente al menos 2 años inmediatamente anteriores a la elección en el departamento, región o municipios correspondientes. O sea que el ciudadano tendrá que estar viviendo en el lugar, sufragar en el lugar durante 2 años anteriores a la elección. En los casos de elecciones de alcaldesa, alcaldes y de autoridades regionales, haber cumplido los 21 años de edad. Necesariamente tenemos que tener los 21 años de edad. En caso de las elecciones a prefecta, prefecto, gobernador, gobernadora, haber cumplido los 25 años. Va subiendo el rango de edad. Esos son los requisitos indispensables. A eso se suman otros externos que también se los toma en cuenta, pero eso ya son específicamente. Tenemos el periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de 5 años y podrán ser reelectos de manera continua por una sola vez, igual como sucede con el presidenta de la nación.
En cuanto a la suplencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo, corresponde a un miembro del Consejo o Asamblea, de acuerdo a sus estatutos. Esto quiere indicar de que necesariamente cuando se ausente una autoridad, un asambleísta asume el cargo. Tenemos el otro caso, en caso de renuncia o muerte, inhabilitación, etcétera, etcétera, algún otro perjuicio que se tenga, se procederá a una nueva elección, siempre y cuando no hubiera transcurrido la mitad de su mandato. O sea, si tenemos un gobierno y no ha cumplido la mitad de su mandato, se va a las urnas. Pero caso contrario, simplemente se sustituirá por un asambleísta. Hablando del capítulo sexto, organización, legislativos, deliberativos y fiscalizadores de los gobiernos autónomos. En el artículo 287, los candidatos y candidatas a consejos y asambleístas de los gobiernos autónomos deberán cumplir las siguientes condiciones. A ello se puede ver que haber residido de forma permanente al menos 2 años hasta las elecciones de la jurisdicción correspondiente, o sea que haya vivido durante 2 años continuos en la región. Tener los 18 años cumplidos hasta el día de la elección. Las elecciones de asambleístas y consejos de los gobiernos autónomos tendrán lugar en listas separadas, o sea que se los va a elegir indistintamente al gobernador o gobernadora. El periodo de mandato es igualmente de 5 años y podrán ser reelectos de manera continua por una sola vez. A esto tenemos el capítulo séptimo, que habla de la autonomía indígena originaria campesina. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesino, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lengua y organización, o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Nos indica de que estas autonomías indígenas van a ser independientemente al gobierno, pero siempre en cooperación en cuanto a alguna ejecución o alguna acción que se pueda tomar. A esto también se le tiene que tomar en cuenta sus cartas orgánicas. Viendo ya y emplasmando un poquito más acerca de las autonomías indígenas, vemos en el artículo 290, la conformación de autonomía indígena originaria campesina se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por los pueblos y naciones, y en voluntad de su población expresa en consulta y de acuerdo a la Constitución y a la ley, que ninguna de estas naciones puede estar sobre la Constitución o sobre la ley. El autogobierno de las autonomías indígenas originaria campesina se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos conforme a sus atribuciones y competencias en armonía con la Constitución y la ley. Nos indica de que tiene que estar a la par de la ley y no sobrepasarse de la ley. La ley, la Constitución y las demás leyes que tenemos dentro del país. Son autoridades indígena originaria campesina los territorios indígena originaria campesina y los municipios y regiones que adopten tal cualidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley. ¿Sí? A esto podemos agregar que estas autonomías necesariamente no se las da en todos los territorios de Bolivia, solo en algunas en específica porque tienen ciertos requisitos de ser ancestrales, de ser una población que tiene sus usos y costumbres propios, etcétera, etcétera. Así terminamos con la autonomía indígena originaria campesina. A esto tenemos todavía el capítulo octavo, la distribución de competencias, que yo lo veo factible tomarlo en otra clase, en otro video, donde podamos especificar las distribuciones que existen dentro del país, porque cabe recalcar que la constitución política del Estado que estamos analizando es
la norma suprema del orden jurídico que organiza al Estado.